¿Alguien escucha? Buenas tardes, profesor. Yo lo doctor. escucho. ¿Cómo le va? Lo escuchamos. Bueno. Ahí. Aguardamos que se conecte más gente y comenzamos, ¿sí? ¿No puede pasar? No, hijo, ya puse acá. Ya me instalé acá. Bueno. No, este no puede ser Seferino de feo, pues no tanto. Buenas. Buena pelado. Buenas tardes. Buenas tardes, Alcides Alvariño Barrios, desde Iquique, con el Cónsul en Iquique. cónsul general en Iquique. Qué bárbaro. No, se le está buscando por San Bernardino, porque ahí usted dejó una casa y que ahora hay un casino, parece. No dejé ninguna casa, mejor. Tengo 7 casas para visitar en mis días, en mi rato de ocio. ¿Por qué así, mejor? Acá estamos con el cónsul Estanislao Lescano y el cónsul Roberto Fanedo, ávido de escuchar parte de nuestra historia. Abrazos a los hermanos ahí. Saludos, queridos. ¿Cómo están? Bien. Alberto Caballero también. ¿Cómo andan? Embajador, todo bien, por suerte, gracias. ¿Todo Saludos bien? a todos los colegas. Qué gusto, che. ¿Dónde estás vos? En Nueva York, en la Nueva York. misión, en la misión permanente. En la misión, pucha, está. Me sacaste el puesto, entonces vos. No, señor, usted es irreemplazable. Así da gusto escuchar esas bolas, ¿verdad? Está siempre ahí Digno alumno suyo, por lo que veo. No, este es un capo, viejo. Todos ustedes son unos magos, viejo. Nisugan queda como un principiante frente a ustedes, viejo. Ay, ay. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por compartir con nosotros este espacio. Para comenzar, quisiera pedirles a todos que pongan en silencio sus micrófonos para que podamos escuchar y entender con atención lo que van a compartir con nosotros nuestros distinguidos expositores. Esta es un conversatorio que finalmente pudimos concretar. Es una iniciativa conjunta de la Asociación de Diplomáticos Escalafonados del Paraguay, ADEP, representada por su presidenta, la consejera Noelia López, y de la Cooperativa de Funcionarios Diplomáticos Escalafonados del Paraguay, COFUDEP, que nos representa el consejero Santiago Sánchez en nombre del Consejo de Administración. Quisiera pasar la palabra a la presidenta Noelia López y luego al consejero Santiago Sánchez para unas breves palabras. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, directora. Un placer hoy poder encontrarnos de vuelta en este conversatorio desde la ADEP, la Cancillería, la COFUDEP, el SEID y la DIJUJUBI,
realmente hemos elaborado un programa que tiene que ser orgullo de todos los asociados a cada uno de estos grupos que mencioné. Si bien muchos estamos representados en todos estos gremios, algunos solamente los hacen desde la COFUDEP, otros desde la ADEP y así sucesivamente. Esta semana representó para nosotros todo lo que queremos de la diplomacia paraguaya. Se hizo actividades académicas, se hicieron actividades deportivas, se hicieron actividades culturales y realmente nos sentimos en un equipo que simboliza la diplomacia paraguaya y lo que pretendemos de la diplomacia paraguaya y de la Cancillería Nacional, que es trabajar todos unidos por un fin común, que es redundar en cosas positivas a la política exterior paraguaya. Así que desde la ADEP y como presidenta, darles las gracias por el acompañamiento durante toda la semana que duró la Semana de la Diplomacia Paraguaya. El día mismo que fue el día jueves, fue un día muy emotivo para todos los socios. Estuvimos con el Canciller Nacional dando gloria a nuestros héroes patrios y contarles que aquí tuvimos el acompañamiento de todos los colegas y compañeros que le apoyan a la asociación y que apoyan a las demás asociaciones que se sumaron a este equipo y que desde Cancillería hemos tenido también ese equipo colaborativo y esa compañía de nuestros compañeros. Entonces, nada más agradecer a la consejera Ana Rolón que organizó con Jerónimo este último conversatorio como para coronar la Semana de la Diplomacia. El Pacto de San José tiene sus pasiones al parecer históricas, ¿verdad? Yo estoy muy lejos de ser o de encaminar una línea histórica, pero me gustó ver que ya hay debate antes del debate. Me parece que eso nos enriquece, nos hace pensar y nos hace razonar sobre esta Semana de la Diplomacia y sobre todo sobre el día que elegimos para el Día de la Diplomacia. Así que pretendemos que hoy sea un día de debate en donde no estemos de acuerdo, pero construyamos las líneas a futuro como para mejorar ese acuerdo que tenemos entre todos los compañeros. Muchas gracias a todos por el acompañamiento. Todos los eventos tuvieron más de 50 personas conectadas desde el exterior y desde aquí también sus 50 personas. El evento social del día viernes tuvimos más de 100 personas en la Manzana de la Ribera, pudimos mostrar un poquitito de lo que es la cultura paraguaya. Tô no Zoom aqui também. Tá bom, Gorda. Não, mas tudo bem, dá para ir. No sé quién tiene el micrófono, por favor, si lo cierran. El día viernes, como le decía, el cuerpo diplomático pudo ver a una diplomacia unida, vinculada a la sociedad paraguaya y muy realista. Y por último, agradecer a los compañeros de la ADEP, aquí Diego, Gustavo, Flora y Elisa, realmente muy activos como compañeros dentro de la asociación, así que felicitar el trabajo que tuvieron, horas extras incluidas, y estamos muy contentos con ustedes. Así que gracias. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, Ani. Bueno, yo desde la Cooperativa de Funcionarios Diplomáticos de la CONADOL Paraguay estamos muy contentos de ser parte de esta actividad, que forma parte de la semana y de todos los festejos que se vienen haciendo con relación al Día de la Diplomacia Paraguaya. Traigo los saludos del Consejo de Administración de la cooperativa, sí, también de su presidente, el primer secretario Jorge Bogarín. Y bueno, quiero agradecerle al señor Roberto Elizalde, al embajador Ricardo Escabone, a la ADEP, también al Comité de Educación de la COFUDEP que estuvo organizando esto con las otras organizaciones, con los otros gremios, al CEID, también nos está acompañando en este evento, y estamos, como les dije, ya muy contentos de poder avanzar y seguir trabajando no solamente en lo que corresponde al cooperativismo y al mejoramiento de las condiciones de vida, en el aspecto económico y social de nuestros asociados, sino también en el mejoramiento de la educación y de la cultura, que es muy importante dentro del ámbito cooperativo. Así que gracias, Presidenta, gracias, Ani, por esta invitación y por hacernos parte de este evento tan importante.
Muchas gracias a ustedes, a los anfitriones de este evento, y quisiera agradecer también la conexión de los colegas que están en el servicio exterior, y sin más quisiera pasar la palabra a Jerónimo, que nos va a dar a conocer la hoja de vida de nuestros expositores. Muchas gracias, Ani. Brevemente, el embajador Ricardo Escabone Yegros, historiador y diplomático, nació en Asunción en 1968. Abogado, integra el cuadro permanente de funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ha prestado servicios en las embajadas en Bolivia, Chile, México y Perú. Fue jefe de misión ante el gobierno de la República de Colombia y El Salvador, y actualmente desempeña el mismo cargo ante el Reino de España y el Principado de Andorra. Es miembro del número de la Academia Paraguaya de la Historia y miembro correspondiente de las Academias de Historia de Argentina, Bolivia, Colombia, España y República Dominicana, y del Instituto Histórico y Geográfico del Brasil. Publicó varios libros, algunos de ellos podemos citar, todos sobre historia diplomática del Paraguay, las relaciones entre el Paraguay y Bolivia en el siglo XIX, historia de las relaciones internacionales del Paraguay, en colaboración con la historiadora argentina Liliana Brezo, Gregorio Benítez, un diplomático del viejo Paraguay, la Declaración de Independencia del Paraguay, Benjamín Aceval, Paraguay y Colombia, del reconocimiento a la segunda reelección de Stroessner, 1846-1963, entre expectativas y recelos, las relaciones del Paraguay y Bolivia después de la Guerra del Chaco, Paraguay y Japón, 100 años de relaciones diplomáticas, en coautoría con Emi Kasamutsu, Eduardo Nakayama y Kuni Hashimoto. Fue profesor de Historia de las Relaciones Internacionales del Paraguay y de Organización del Ministerio de Relaciones Exteriores en la Academia Diplomática y Consular Carlos Antonio López, y de Historia Diplomática del Paraguay en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Roberto Elizalde es historiador, nació en Buenos Aires en 1952, miembro del número del Instituto Nacional Browniano y de su academia, del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades, del Instituto de Investigaciones Históricas de la Manzana de las Luces y la Junta de Estudios Históricos de la Recoleta. Es académico de número de la Academia Argentina de Artes y Ciencias de la Comunicación, presidente de la institución Mitre, consejero de la Asociación de Estudios Irlandeses del Sur. Es también académico correspondiente de la Academia Paraguaya de la Historia y del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay, así como de la Academia Uruguaya de Historia Marítima y Fluvial. Miembro correspondiente de San Martín Society de Washington y el Instituto de Estudios Históricos Militares del Perú, de las Juntas de Historia de las provincias de Mendoza y Santa Fe y del Instituto Correntino de Investigación Histórica, entre varias otras instituciones. Es autor de varios libros: Historias ignoradas de las invasiones inglesas, Diario de Buenos Aires, 1810, Los Porreidón, Liniers íntimo, entre otros títulos, así como ha codirigido varios libros de historia en la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires y en la Bolsa de Comercio de Rosario. En el campo periodístico, es colaborador permanente de La Nación, La Prensa, La Gaceta Mercantil, Todos Historia, The Southern Cross y redactor principal de la revista Histopía. Actualmente es vicepresidente primero de la Academia Argentina de Artes y Ciencias de la Comunicación, y en virtud a su trayectoria profesional y aporte a la historia argentina, la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo distinguió recientemente a través de la Ley 6.449 como historiador porteño 2021. Muchas gracias, Jerónimo. Quisiera también adelantar que por una cuestión de cronología, el doctor Ricardo Escabone nos va a hablar de la gestión diplomática de Solano López en Europa como una forma de conocer a este mediador que desempeñaría un rol trascendental más adelante. Doctor Escabone, no sé si está listo para que lo podamos escuchar. Ya estoy conectado, espero que se me escuche bien. Muy buenas tardes. Un agradecimiento especial a la DEP, a su presidenta, a COFUDEP, por esta invitación. Me es muy grato compartir esta tribuna virtual con el doctor Elizalde. Y como acaba de señalar la colega Ana Rolón, pretendo hablar de algunos aspectos del perfil de Francisco Solano López como diplomático. Francisco Solano López es un hombre recordado fundamentalmente por su perfil militar. Su perfil militar lo
lo hace un personaje destacado, polémico, discutido de nuestra historia, pero me parece que sobre su perfil diplomático puede haber menos polémica y menos discusión, porque su actuación fue rigurosa y muy beneficiosa para el país. Solano López se formó en una época muy complicada para el Paraguay. Actuó muy activamente como colaborador de su padre, el presidente Carlos Antonio López, que ejerció el gobierno, primero como cónsul y luego como presidente de la República entre los años 1841 y 1862. Carlos Antonio López, entre múltiples desafíos o dificultades que tuvo que afrontar, se encontró con dos que quiero destacar particularmente y que me parece que hacen al contexto de la personalidad y de la actuación diplomática de Francisco Solano López. En primer lugar, cuando asume el gobierno Carlos Antonio López, el Paraguay, la independencia del Paraguay estaba consolidada en el interior del país, pero no había sido reconocida aún internacionalmente. Y más grave aún, existía una pretensión que fue revelándose en la medida que el Paraguay comenzó a reinsertarse en el comercio exterior y en las relaciones internacionales, que fue la pretensión de la Confederación Argentina, gobernada por el gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, de discutir o negar la independencia del Paraguay. Y esto obligó a que el Paraguay en 1842 convocase un Congreso General Extraordinario para declarar formalmente la independencia e iniciar a partir de esa declaración el proceso de gestión, la gestión del reconocimiento internacional de la presidencia, de la independencia. Y esa gestión, que duró una década, se vinculó también con dos elementos esenciales para que esa independencia sea efectiva, no sea solamente teórica, como era, primero, la posibilidad cierta, el derecho efectivo de que el Paraguay accediese al mundo, para cuyo efecto se proclamó también el principio de la libre navegación de los ríos internacionales, y en segundo lugar la necesidad del Paraguay de tener definidas sus fronteras territoriales, sus límites territoriales, es decir, el espacio en el que se ejerciera la soberanía. El otro desafío muy significativo y que influye en la actividad de Solano López como diplomático es el hecho de que al asumir el gobierno Carlos Antonio López se encuentra con un Estado sumamente precario en cuanto a su organización. Un Estado con una estructura muy simple, que el presidente, el primero Carlos Antonio López como cónsul y luego como presidente, va tratando de fortalecer y complejizar un poco más. Dentro de esta realidad, uno de los principales problemas o dificultades que tenía, que se le presentaron a Carlos Antonio López, fue no contar con un equipo de colaboradores, una burocracia mínima que le permitiese administrar el Estado con las responsabilidades respectivas. Carlos Antonio López tuvo la capacidad de ir reclutando un plantel de colaboradores en la medida que lo permitía la provincia, y que se fueron formando en el ejercicio de los cargos administrativos y judiciales. Domingo Francisco Sánchez, José Falcón, Nicolás Vázquez, Mariano González, José Verges, son parte de estas personalidades, pero muy especialmente Carlos Antonio López preparó desde su primera juventud a su hijo mayor, Francisco Solano López, para participar de la responsabilidad de la conducción del Estado. Le confió, desde luego, como es bien sabido, la organización del ejército paraguayo, pero además tuvo mucha preocupación, formándolo como su posible y futuro sucesor, tuvo la preocupación
de imbuirle también de informaciones, experiencias vinculadas con la política exterior del país. Muy tempranamente, siendo todavía un adolescente, Francisco Solano López acompañó la misión entre diplomática y comercial que llevó Juan Manuel Peña a Buenos Aires en 1843. Y posteriormente le fue confiando otras misiones de negociación, en la negociación de acuerdos internacionales. La consolidación, el paso más importante dentro de este esfuerzo de política exterior de Carlos Antonio López fue sin duda el reconocimiento de la independencia del Paraguay por la Confederación Argentina en 1852. Y que fue acompañado además por una declaración de las autoridades de la Confederación Argentina en el sentido de la internacionalización del río Paraná. Se abrió la navegación internacional y esto representó para el Paraguay una oportunidad de la que había carecido hasta entonces. Una oportunidad de vincularse al mundo, una oportunidad de desarrollar su economía a través del desarrollo del comercio exterior. El reconocimiento argentino permitió que a los pocos meses se presentaran en Paraguay representantes diplomáticos de las grandes potencias marítimas del momento, como eran Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos de América y el Reino de Cerdeña. El Reino de Cerdeña estaba gobernado por la Casa de Saboya y que sería el núcleo sobre el cual se constituiría el Reino de Italia unos años después. Para la negociación, estos representantes reconocieron formalmente la independencia del Paraguay después del reconocimiento argentino y plantearon la negociación de acuerdos de amistad, comercio y navegación que diesen bases estables, permanentes, fijas para el desarrollo de una actividad comercial con el Paraguay, que para ellos resultaba muy importante porque era la apertura del interior de Sudamérica al comercio internacional. Para la negociación de estos acuerdos con las grandes potencias internacionales del momento, Carlos Antonio López delegó la representación del Paraguay en su hijo Francisco Solano López. Le tocó así encarar unas negociaciones que vinculaban al Paraguay con esta nueva etapa y lo acercaban más al comercio internacional. Pero además de eso, tomó la decisión, una vez suscritos los tratados en marzo de 1853, de designar a su hijo, a Francisco Solano López, para representar al Paraguay ante las cortes con las que se habían celebrado estos acuerdos, es decir, a llevar adelante una misión diplomática en Europa. Me parece a mí, lo escribí en algún momento y voy a repetir lo que escribí entonces, que los que analizan la misión diplomática de Francisco Solano López a Europa se equivocan cuando consideran que la relación de parentesco entre el presidente de la República y el plenipotenciario fue determinante. Justo Pastor Benítez, tras revisar la correspondencia de la legación, concluyó que el del general López no parecía el viaje de un hijo mimado, sino el itinerario de un comisionado con instrucciones precisas. No fue en verdad la misión de Solano López a Europa un viaje de placer, sino una misión con un plan minuciosamente trazado por el presidente y ejecutado, usando expresiones del mismo Benítez, por un colaborador inteligente en iniciativas de progreso. La legación en Europa, entre otros cometidos, tenía el principal de canjear las ratificaciones de los tratados de marzo de 1853 y adquirir artículos y elementos designados con anticipación. Para secundar al general López, se recurrió al más experimentado diplomático con que contaba el Paraguay en esos momentos, el doctor Juan Andrés Geli, que al servicio de la República Oriental del Uruguay
ya había tenido actuación diplomática en Europa. Había sido secretario de la misión de José Yauri una década antes. Juan Andrés Gelli fue designado como secretario privado o consejero del ministro plenipotenciario, que fue el título con que se invistió a Francisco Solano López. A él se sumaron otro hijo del presidente, Benigno López, como secretario de la legación, el teniente coronel Vicente Barrios, el capitán José María Aguiar y el teniente Rómulo Yegros como edecanes o agregados, y el alférez Paulino Alén en calidad de escribientes, además del personal de servicio y algunos civiles como Pedro Nolasco de Cut y Juan José Brizuela, que se incorporaron a la comitiva en Buenos Aires y cumplieron distintas funciones. Brizuela, por ejemplo, actuó como intérprete por su dominio del francés. La legación paraguaya fue entonces una legación en toda regla. Generalmente las representaciones diplomáticas enviadas por los países americanos a Europa en esa época estaban sencillamente compuestas por el ministro plenipotenciario y un secretario, pero el Paraguay decidió presentarse en Europa dando una muestra de su fuerza y de su poderío, incluyendo una delegación con muchos componentes, encabezada por un general. López era brigadier general del ejército paraguayo, además de hijo del presidente de la República, muy joven, de 26 años, pero con ya bastante experiencia en su haber, la experiencia para comenzar de haber sido el organizador del nuevo ejército paraguayo y la de haber sido negociador de los acuerdos que se firmaron con Europa unos meses antes. Y además integrada por un séquito militar propio de su condición de jefe y comandante de fuerzas militares del Paraguay. La legación paraguaya partió de Asunción el 12 de junio de 1853. Entre septiembre y diciembre de ese año permaneció en Gran Bretaña, donde el general López presentó sus credenciales a la reina Victoria. Mantuvo varias entrevistas con el secretario de Estado de Relaciones Exteriores, verificó el canje de ratificaciones del Tratado de Marzo, visitó fábricas, acordó con la firma Johnny Alfred Blitt que se ocupara de las adquisiciones y contrataciones de personal técnico para el Paraguay, iniciando una colaboración que duraría prácticamente 2 décadas, y compró un buque de guerra a vapor, el Tacuarí, equipamiento para embarcaciones más pequeñas, maquinarias destinadas a la instalación de un astillero, armas y municiones. A mediados de diciembre de 1853 llegó a París. Fue recibido oficialmente por el emperador Napoleón III y canjeó las ratificaciones del tratado firmado con Francia. En marzo siguiente partió hacia Turín, la capital del Reino de Cerdeña, donde se acreditó ante el rey Vittorio Emanuele II. Luego viajó a Roma, donde presentó la candidatura del presbítero Juan Gregorio Urbieta para obispo auxiliar de la diócesis de Asunción, a pesar de que no pudo reunirse con el Papa Pío IX. En mayo, la legación paraguaya inició en España las negociaciones de un tratado de amistad y paz que no llegó a concretarse y al cual me voy a referir con más detalle enseguida. Y entre junio y noviembre de 1854 estuvo nuevamente en París. En este tiempo el general López contrató con un armador de Burdeos la selección y transporte de 800 inmigrantes franceses con la finalidad de establecer una colonia agrícola en el Paraguay y preparó el viaje del primer vapor de guerra paraguayo, el Tacuarí, que conduciría a la legación de regreso hasta la ciudad de Asunción. Los trabajos para artillar el buque, para convertirlo en buque militar, retrasaron la partida de los paraguayos por algunas semanas. Fíjense la variedad y la importancia de las tareas cumplidas por la legación encabezada por el general Francisco Solano López en Europa, que tuvo cometidos de orden diplomático, pero también una serie de cometidos vinculados con el apuntalamiento de la nueva etapa que se iniciaba en el Paraguay a partir de la introducción de maquinarias, de buques a vapor, de elementos para fortalecer la industrialización del país. Y también la colonización, que ciertamente no fue la más afortunada, pero se contrató con las mejores intenciones. El Tacuarí, toda la legación y otra gente más,
se trasladó de regreso en el vapor comprado por el Paraguay, el Tacuarí, que salió de Burdeos el 11 de noviembre de 1854. Fíjense, hay otra fecha en la que el 11 de noviembre figura dentro de la vida, dentro de la cronología de Francisco Solano López. Y arribó a Asunción el 21 de enero de 1855, conducido por el capitán inglés George Francis Maurice, y con una tripulación que incluía paraguayos, ingleses, franceses y marinos de otras nacionalidades. A su bordo viajaron, además del general López y sus secretarios agregados y escribientes, el ministro de Gran Bretaña en Argentina y la señora Elisa Lynch, quienes permanecieron en Buenos Aires. El ingeniero inglés Whitehead, que fue el organizador de los astilleros en el Paraguay, mantuvo una larga actuación en nuestro país, y el médico alemán Federico Zicke, entre otros. Y un dato interesante, la legación había partido en una sumaca, en un buque de vela, una sumaca movida a vela, y regresaba en un buque a vapor. El viaje entre Asunción y Buenos Aires, que demandó de ida 26 días, se hizo a la vuelta navegando contra la corriente en una semana. Esto va marcando un poco el nuevo momento que se inicia para el Paraguay a partir del reconocimiento argentino, la apertura al comercio y a la navegación a las potencias internacionales, a los otros países, y la misión que cumplió Francisco Solano López en Europa. Dentro de esta misión, vale la pena porque quizás fue la negociación más importante que tuvo a su cargo Solano López. El canje de instrumentos de ratificación, la presentación de sus credenciales, pueden considerarse como actos formales, como actos de protocolo prácticamente, en donde ya no hubo necesidad de discutir o llevar adelante negociaciones complicadas. La negociación complicada la tuvo el general López en España. Entre los cometidos que llevó, el presidente Carlos Antonio López sumó a esta alegación uno que llama bastante la atención: la encomienda de negociar con España el reconocimiento de la independencia del Paraguay. España no tenía por práctica reconocer la independencia de los nuevos estados americanos, sino unilateralmente, sino a través de la negociación de acuerdos internacionales que asegurasen algunos elementos que eran importantes para el Estado español. En primer lugar, el derecho de los españoles y de sus descendientes a conservar la nacionalidad española, el derecho a que se indemnicen a los españoles que hayan sufrido confiscaciones o secuestros de sus bienes durante las guerras o campañas por la independencia, y el pago de las deudas que habían quedado pendientes después de la constitución de los nuevos estados. Esto fue lo que Solano López trató de negociar en Madrid, con muchas dificultades, porque encontró un negociador que no tenía una gran disposición de que la negociación se llevase adelante en forma comprensiva y en forma acelerada. Solano López actúa en esta negociación, a pesar de su edad y probablemente con el consejo de Juan Andrés Geli, con una gran dignidad y con un gran sentido de responsabilidad respecto de las obligaciones que debía asumir el Estado paraguayo. No puedo extenderme porque el tiempo no me lo permite, pero la misión de Solano López fue exitosa en el sentido de que las líneas rojas señaladas por el negociador paraguayo fueron sucesivamente aceptadas por los negociadores españoles. Hubo en el medio una revolución, un cambio de gobierno, hubo nuevos ministros de Estado, que eran los ministros que se ocupaban de las relaciones exteriores en ese tiempo, y en cada momento hubo un reconocimiento a las posiciones fundamentales sostenidas por el Paraguay. Lamentablemente el tratado no pudo llegar a suscribirse,
porque cuando España terminó de aceptar las últimas condiciones establecidas por el Paraguay, ya el Tacuarí estaba listo para partir, no tenía tiempo para permanecer en Burdeos y Solano López transmitió que el tratado se firmaría posteriormente. Ya no se hizo entonces y recién ese tratado se suscribió en el año 1880, que es la fecha en que se produce finalmente el reconocimiento del Estado paraguayo por el Reino de España. Quiero señalar con todo esto que independientemente de la labor que desarrolló como organizador y conductor de las fuerzas militares, Solano López fue formado por su padre para para desarrollar, ejecutar la política exterior del país y para actuar como un hombre de Estado que incluyera no solamente una visión de los temas de política interna, sino también y muy especialmente una visión de los grandes desafíos que requería afrontar el Paraguay para su desarrollo económico, para el fortalecimiento de su independencia y para la consolidación de los límites territoriales que consideraba que le correspondían por derecho. Quiero terminar aquí porque sé que tenemos 20 minutos para permitir que el doctor Elizalde pueda hablarnos de la siguiente etapa. Solano López después fue también negociador de acuerdos importantísimos con el Brasil. Le tocó negociar con el almirante Pedro Ferreira de Oliveira en 1855, por eso aceleró también su regreso al Paraguay, y con José María da Silva Paraños en 1858. Fueron negociaciones delicadas, muy importantes, que se le encomendaron precisamente dentro de ese propósito de formarlo en una dimensión completa como hombre de Estado para ejercer responsabilidades en una república que todavía estaba constituyendo su burocracia y su equipo gobernante. Dicho esto, muchas gracias. Nuestra gratitud a usted, querido embajador, por recordarnos una vez más el perfil de Francisco Solano López, y rescato un comentario que realizó respecto a la gestión diligente que le cupo a cumplir con estas delicadas funciones que le fueron encomendadas por su padre, sobre todo por la edad que él tenía en ese entonces, y que estas labores la cumplió con un alto sentido de responsabilidad, que en líneas generales él llevó a cabo una misión exitosa, y que seguramente tuvo, sin duda tuvo un gran beneficio para el Paraguay, un país que estaba naciendo prácticamente. Bueno, seguidamente quisiera pasarle la palabra al doctor Elizalde, que es un gran honor contar con él con nosotros en este espacio. Así es que para darnos su visión como argentino sobre el Pacto San José de Flores. Lo escuchamos, doctor, con todo gusto. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Les agradezco a los funcionarios del ministerio, a embajadores que se encuentran presentes, que representan al Paraguay en distintos lugares del mundo, cónsules, ministros, y a las organizaciones que auspician este encuentro para disertar en la Semana del Diplomático, y particularmente a Jerónimo Sam, un joven que mucho promete en el ámbito de la historia y también en el servicio exterior en bien de su patria, a quien solo le tengo que hacer un reproche, que es: qué lástima que no estoy en este momento en Madrid con el señor embajador Scavone, que sería un gusto hablarlo desde ahí, ¿no es cierto? Pero bueno, lo podremos organizar cuando esté en Madrid seguramente y en algún otro momento. La victoria de Caseros el 3 de febrero de 1852, si bien liberó al país de Rosas, trajo casi una década de desencuentros entre la Confederación y Buenos Aires. Después de tantos años de desengaños, persecuciones, exilio, los porteños perdieron la fe en las promesas de los políticos. Urquiza no podía estar ausente de esa desconfianza. El que había estado con Rosas después se había convertido en su enemigo más encarnizado. De algo valió el nombramiento de don Vicente López y Planes, el autor del himno nacional,
un porteño de viejo cuño, profesor de la universidad y de experiencia en distintos momentos de la vida institucional, que en ese momento presidía el Tribunal de Justicia como gobernador provisorio. A poco de entrar a la ciudad, el vencedor lanzó una proclama que no fue muy feliz, ya que los porteños consideraron que Urquiza intentaba utilizar los mismos métodos que Rosas. Los espíritus turbulentos para quienes nada hay buenos sino ellos pretenden sembrar la discordia entre nosotros. El uso del cintillo punzó, que reprueban con imprudencia, es un pretexto de que se valen para negar en él su saña, porque el general en jefe no ha permitido humedecer las calles de Buenos Aires con la sangre de los infelices que, corrompidos por el tirano, cometieron en épocas pasadas algunos crímenes y mancharon sus nombres. Como ven, era muy difícil con proclamas así mantener una cordialidad o un estado tranquilo. La reunión de abril de 1852 en Buenos Aires de Urquiza con los gobernadores de Buenos Aires, Corrientes y Santa Fe, y la de San Nicolás de los Arroyos, donde estaban las mencionadas provincias, además de Catamarca, San Luis, San Juan, Tucumán, Mendoza, Santiago del Estero y La Rioja, en que se firmó el acuerdo al que habrían de adherir posteriormente Córdoba, Salta y Jujuy. El acuerdo de San Nicolás tenía de sus 19 artículos 3 que habrían de alarmar a los porteños. Eran los que encargaban a Urquiza la representación soberana y el mando de las tropas como director provisorio, con facultades para disponer del producto de las aduanas exteriores para cubrir los gastos de la administración nacional. Ni el gobernador López ni su hijo Vicente Fidel, unos de los redactores del documento, pudieron convencer a la Sala de Representantes y el acuerdo fue rechazado. En el debate del 21 al 22 de junio fue Mitre quien llevó la palabra de los porteños interpretando su sentir. Al día siguiente, Dalmacio Vélez Arfield, alarmado, decía que ese Congreso provisorio debía redactar la Constitución y elegir presidente, y temía un gobierno vitalicio encabezado por Urquiza. El otro héroe de la jornada fue Vicente Fidel López, que defendió el acuerdo con estas palabras: por educación y por principio jamás he ambicionado honores ni bienes que traigan origen ni la adulación ni la lisonja dada al poder. Bien sea que se llame tiranía, bien sea que se llame muchedumbre. En este sentido no deseo la popularidad. La popularidad a que aspiro es la de llevar los actos de mi vida por la senda de la honradez. Esta es la que me ha guiado siempre, sin saber comprometido a mi propia dignidad, y en los años de mi educación entre el cuchillo de la tiranía y el cebo de la corrupción, y en los de mi segunda edad en que huí de la patria para protestar contra el poder que degradaba a mis conciudadanos. Así al menos estoy en paz con mi conciencia. Al día siguiente, después de los tumultos en la legislatura, el gobernador López y sus ministros renunciaron, asumiendo el mando el general Manuel Guillermo Pinto como presidente de la Sala de Representantes. De ahí en más, como bien lo afirmó Carlos Alberto Pueyrredón, había buena fe y patriotismo en los actuantes, pero les sobraba a ellos una cuota muy grande de desconfianza. Esto habría de mantenerse durante años, agravado cuando el Congreso Nacional sancionó una ley de derechos diferenciales que significó una guerra económica con Buenos Aires. El fin era previsible y no faltaron los oficios de buena voluntad de algunos ministros extranjeros que no tuvieron éxito alguno. Por último, el 20 de mayo de 1859, el Congreso dictó una ley autorizando al presidente a resolver la reincorporación de Buenos Aires por la razón o por la fuerza. Lógicamente, el gobierno porteño interpretó esta ley como una formal declaración de guerra y dispuso repeler cualquier ataque, al tiempo que el coronel Bartolomé Mitre recibió orden de invadir Santa Fe y los buques de la escuadra porteña bloqueaban el puerto del Paraná. Nuevas gestiones diplomáticas de los ministros de Estados Unidos, Francia e Inglaterra fracasaron y el ejército de Urquiza se preparó para avanzar sobre Buenos Aires. El presidente Carlos Antonio López interpuso sus buenos oficios el 10 de agosto y el 22, después de aceptados, encargó la misión conciliadora a su hijo, el general Francisco Solano López, quien el 27 de septiembre de 1859 partió de Asunción a bordo del vapor Tacuarí. Lo acompañaban el mayor José María Aguiar,
el capitán Rómulo Yegros y los alféreces José Díaz y Pedro Duarte. El 5 de octubre ya estaba el plenipotenciario en Paraná, pero Urquiza se encontraba con el ejército hasta donde siguió su camino. Es justo decir, informa López, que desde que tuve el honor de abrir mis conferencias con el excelentísimo señor presidente, observé ya de una manera invariable los sentimientos más elevados y generosos por la paz, unión y fraternidad de los argentinos. El 9 de octubre Urquiza le presentó un memorándum admitiendo la corrección de parte de López. Consintió en suspender las actividades por 10 días. Las bases del acuerdo eran similares a de los otros ministros, pero solo el enviado paraguayo tuvo éxito en la mediación fuera de todas las potencias extranjeras. Marchó López a Buenos Aires. Vélez Sarsfield lo aceptó como mediador, pero no a suspender las hostilidades. Antes de su marcha, había conseguido de Urquiza una orden escrita para que la escuadra de la Confederación no iniciara el combate ni forzara el paso frente a la isla Martín García, lo que no fue acatado por el general Tomás Guido, el viejo guerrero de la independencia, al frente de la misma. Buenos Aires solo quería la renuncia de Urquiza. Mientras tanto, dilatando los tiempos, el gobernador Valentín Alsina exigió antes de iniciar las negociaciones se cumplieran las formalidades de estilo con el enviado oficial del Paraguay. Para ello, la Confederación había nombrado comisionados a Lucas Funes, Manuel Leiva, José María Cuyen y Benjamín Victorica, el yerno de Urquiza. Vélez Sarsfield le había manifestado a López que no eran personas gratas, ni el general Guido, ni Pujol, ni de la Peña, ni Derqui. Afortunadamente, ninguno de ellos estaban entre los designados, pero al darle los nombres, lo rechazó a Victorica. Con todo el tacto necesario, López le escribió pidiéndole la renuncia a Victorica, con una abnegación que siempre le honrará. Me prometió no venir, informó el general paraguayo. Pasaron así los 10 días y en vista de la intransigencia porteña, Urquiza decidió ir por las armas. El 23 de octubre, ambos ejércitos se enfrentaron en los campos de Cepeda, donde las fuerzas de la Confederación obtuvieron un amplio triunfo. Quedaron en el campo de batalla unos 800 hombres, 500 del ejército porteño. Mientras tanto, López había salido para entrevistarse con Urquiza, a quien encontró cerca del pueblo de Arrecifes. Inglaterra y Francia también deseaban intervenir, pero López anhelaba con razón terminar las negociaciones él, porque las consideraba muy adelantadas y afortunadamente obtuvo la preferencia. A su tino diplomático unía además un conocimiento de la psicología de las partes, cosa que muchas veces no se ha tenido en cuenta. Urquiza en su proclama llamaba a la unión y a la concordia definitiva, una paz duradera bajo la bandera de nuestros mayores. Los pueblos del norte de la provincia habían adherido a la Confederación y el primer éxito del mediador fue obtener de Valentín Alsina el armisticio, lo mismo que Urquiza, que ya estaba en Luján. A lo que se opuso el gobernador fue reunirse con donde el ejército influyera, sugiriendo un terreno, digamos, intermedio o neutral, como podía ser Morón, Flores o San Isidro. Y también demoró la designación de sus comisionados, que fueron Carlos Tejedor, Juan Bautista Peña y Antonio Cruz Obligado. Otro triunfo de López fue que Urquiza no atacara o pusiese sitio a Buenos Aires y que ésta suspendiera el atrincheramiento. Convinieron en iniciar las reuniones el 5 de noviembre en la chacra de Monte Caseros, escenario de la batalla en la que había caído Rosas en 1852, representando a la Confederación Guido Pedernera y Daniel Arauz. López propuso presidir las reuniones y como punto previo y base de todo entendimiento, la unión nacional, lo que fue aceptada por las partes. El segundo día consiguió postergar estos asuntos, que eran los más urticantes, y tratar la reincorporación de la provincia. Obtuvo que además aceptaran tratar los puntos que él propusiera, que no era menor. El 7 de noviembre, en la tercera reunión, hablaron sobre el cambio del gobierno de Buenos Aires y que éste iba a tener derecho a la elección del presidente de la Confederación. Ambos comisionados solicitaron un tiempo para consultar con sus mandantes, lo que produjo la suspensión de las conferencias. De más está decir los innumerables viajes de López
desde el campamento de Urquiza a la ciudad para conciliar posiciones y a veces volver porque había un párrafo que había que cambiar o que escribirlo de otra manera. Valentín Alsina, con distintos argumentos, trataba de demorar indefinidamente las gestiones, hasta que finalmente, el 8 de noviembre, para alegría, supongo, de López, renunció y pasó a ejercer el cargo el presidente del Senado, don Felipe Lavallol, un hombre que no era un doctor letrado, pero sí un hombre muy práctico. En ese momento, además, el gobernador estaba dispuesto a dar batalla y el ejército de Urquiza marchaba a la ciudad con cerca de 16.000 hombres, cosa que López había logrado detener por un día. Lavallol, con esa practicidad, le informó a López que estaba dispuesto a continuar las negociaciones hasta obtener un fin honorable y digno, o sostener una guerra vigorosa si no consiguiese aquel objeto. Con ese fin, viajó al campamento de Urquiza de inmediato con tan grata nueva, quien le aseguró que jamás impondría al pueblo de Buenos Aires una paz deshonrosa, y agregó que prefería la paz a la gloria del triunfo en caso de obtenerlo. En ese momento el combate naval era inminente y otro éxito de López fue obtener la suspensión de cualquier ataque por ambas partes, lo que obtuvo no sin dificultad y fueron entregadas por el comandante del Tacuarí. El 9 se reanudó la conferencia a la que concurrieron Tejedor y Peña, que habían sido ratificados por el nuevo gobierno porteño. Ya casi nada ofrecía de dificultades y después de temas menores, el 11 de noviembre firmaron el acuerdo, que fue refrendado por López y además el Paraguay quedó como garantía de su respeto. La figura de Francisco Solano López fue decisiva en ese momento. Otras circunstancias habrían de dirimir de otra forma, además, la cuestión 2 años después, como lo señala Ramón J. Cárcano. Bien está que en su figura se evoque a quien con habilidad, tacto, paciencia, perseverancia, sagacidad y desinterés, reconocido por todos los observadores, logró en aquel momento el don supremo de la paz. El cáncer de próstata. Sí. Una guerra habría dejado miles de muertos y muy especialmente una secuela de odios y una división que habría dificultado la definitiva organización nacional. Y también, algo no menos importante, varias naciones con expertos ministros habían intentado lograr la paz. Inglaterra, Estados Unidos, Brasil y Francia. Sin embargo, Francisco Solano López, Nobel prácticamente en estas lides, no formado particularmente para ellas, como no era la mayoría de la gente que estaba en esto, logró llevar a un buen fin el acuerdo entre las partes, y esto nos debe unir y nos une a los argentinos con el Paraguay, más allá de lo sucedido después, en episodios que afortunadamente hoy son vistos de otra forma. En esta fecha en que se conmemora el Día del Diplomático del Paraguay, vaya nuestro recuerdo a lo sucedido hace 162 años y la gratitud también de un porteño. Muchas gracias. Doctor Elizalde, muchísimas gracias por darnos una descripción general de esta labor que desempeñó el señor Francisco Solano López en ese momento. Imaginamos todos los desafíos de aquellos tiempos, tratar de congeniar, de unir, de encontrar puntos de coincidencia. Yo me permito hacer una lectura muy breve de los reconocimientos que usted mencionó que recibió López por su gestión, y me permito recordar lo que había dicho Carlos Tejedor el 13 de noviembre de 1859, que dijo: la acción diplomática del Paraguay, acercando a los miembros de una misma familia y allanando las dificultades que hasta hoy habían parecido insuperables, ha contribuido poderosamente a la resolución por la paz de las cuestiones que jamás habrían podido ser resueltas honorablemente para todos por el empleo de las armas. Esa acción diplomática ha sido un obsequio de la paz y la unión de sus vecinos, dando un ejemplo consolador de desinterés e imparcialidad poco común en los anales de América. Carlos Tejedor.
Yo quisiera abrir el piso para las personas que quisieran comentar, hacer preguntas, consultas, por favor. Nos levantan la mano o piden la palabra, por favor. Mario. Doctor, embajador Sandoval, por favor. Buenas tardes. Soy el embajador Mario Sandoval, jubilado del Ministerio de Relaciones Exteriores, y acabo de escuchar dos conferencias magistrales realmente, que me permito felicitar a ambos, al colega que hizo uso de la palabra en primer lugar, porque lo conozco de hace mucho tiempo y desde que era él muy joven, como Solano López también, comenzaba a incursionar desde su juventud en estos temas históricos y históricos diplomáticos, tanto que tiene conocimiento de la búsqueda de los documentos que registraron esta visita, este viaje de Francisco Solano, del general Francisco Solano López a París, ¿verdad? A Europa en general. Y que supongo que tiene que estar al tanto del destino de estos documentos que están en nuestro país ahora, ¿no? Ya desde temprana edad, Ricardo Escabone se preocupó en buscar y analizar estos temas. Hoy es un historiador reconocido, sobre todo de los temas diplomáticos, y eso nos enorgullece mucho, que haya salido de nuestra institución madre, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y al doctor Elizalde por la precisión de los datos expuestos y la cronología también ajustada que presentó en tan poco tiempo que tienen los expositores, demostrando así la relevancia de la acción de Francisco Solano López, que hasta hoy la tenemos, está en Buenos Aires, digamos, en los lugares, en el lugar donde discutieron, donde negociaron, fueron varios de ellos, uno principalmente, donde hay placas conmemorativas de este evento, que fue el primero por la paz que el Paraguay llevó adelante, por la paz en América. Y felicitarlo al doctor Elizalde por todo eso y agradecerle también por las felicitaciones que hizo a los diplomáticos, a todos los diplomáticos paraguayos. A los organizadores también felicitaciones y decirle que esto que están haciendo tiene mucha trascendencia, sobre todo para las generaciones más jóvenes, de diplomáticos más jóvenes, que pueden ir conociendo los fundamentos de nuestra diplomacia y de nuestro actuar. De esa manera ellos pueden tener en adelante los aspectos fundamentales para sentirse cómodos en cualquier negociación. Y ahora nos esperan negociaciones pero muy difíciles próximamente, y tenemos que tener esa fortaleza, sobre todo con el hermano país del Brasil. Tenemos que tener en cuenta todas esas actitudes y posturas que tuvieron nuestros antecesores, y en especial y primeramente el general Francisco Solano López al inicio de la formación de nuestra nacionalidad. Nada más que eso, y felicitarlos y agradecerles muchísimo. Encantadísimo. Gracias. Gracias, Mario. Muchas gracias a usted, embajador, por sus palabras. Muchas gracias, embajador. Muchísimas gracias por sus comentarios. ¿Alguien más que quisiera participar? Si se puede
Permiso. Adelante, por favor. Sí, mandarles un saludo desde nuestra embajada en Buenos Aires, Argentina, a los muy distinguidos panelistas. En primer lugar, felicitar a la ADEP y a todos los involucrados por la iniciativa excelente, al embajador Scavone, un amigo y un distinguido historiador, y al doctor Elizalde Roberto, también un amigo y distinguido historiador, y fue realmente una sesión muy provechosa, muy interesante. Entonces es para saludarlos y felicitarlos y darles un virtual abrazo. Gracias, gracias. No nos hemos visto desde la pandemia, o sea, y es por la casi pandemia. un año y medio. Estamos a pocas cuadras o a unos kilómetros cuando estoy en el campo, pero no nos hemos visto, Lourdes. Un abrazo. Ya inmenso. nos veremos cuando Sí. quiera. Gracias, Lourdes. Encantada, embajador. Saludos. Muchas gracias, querida ministra. Bueno, la verdad que es un placer que la virtualidad nos permita enviarnos estas expresiones de cariño y de afecto. ¿Alguien más que quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta? Sí, Ana, yo levanté la mano, si me permiten. Ruth, por favor. Sí, muy buenas tardes a todos. También extender mis saludos a todos, a los panelistas y también a los colegas que están conectados tanto en el servicio local como exterior. Pues, sin embargo, yo quería poner sobre la mesa la polémica que siempre despierta en Paraguay, la mediación pacífica del entonces general Francisco Solano López con relación a la oportunidad política que eso significaba en la coyuntura que se daba a nivel regional. Entiendo de la exposición del embajador Scavone que se muestra que el Francisco Solano López no era un improvisado, se estaba formando como un hombre de Estado y tuvo varias negociaciones importantes ya bajo su responsabilidad que le fue dada por su padre. Por el otro lado, el siguiente conferencista nos había un poco puesto en contexto lo que se vivía en ese momento en Buenos Aires y con 16.000 hombres a las puertas ante la inminencia de la guerra, o sea, de la acción bélica, y que también requirió de muchos dones por parte de Francisco Solano López. Pero me gustaría política que representaba esto en el marco de lo que se daba también regionalmente en las relaciones internacionales, el reconocimiento de la independencia de Paraguay y lo que vino después, la explosión o la implosión de la guerra de la Triple Alianza. Nada más eso, muchas gracias. Si me permiten brevemente, por mi parte, hay que mirar la mediación de 1859 atendiendo bastante al pasado y menos a lo que ocurrió después. Es decir, lo que ocurrió después no se sabía en ese momento. Es decir, criticar las consecuencias de la mediación es fácil mirando los hechos a posteriori. Carlos Antonio López, el que toma la decisión de ofrecer la mediación paraguaya es el presidente López. Es decir, no es una decisión que se le ocurre a Francisco Solano López ni su responsabilidad exclusiva. Esa decisión se toma fundamentalmente porque el Paraguay había asumido compromisos con la Confederación Argentina de apoyar militarmente a la Confederación en sus enfrentamientos con el Estado de Buenos Aires. Y Carlos Antonio López probablemente, no ha escrito esto, pero se deduce de sus actitudes y de lo que pensaban los contemporáneos, tenía una muy mala experiencia después de la alianza que se celebró en 1845 con Corrientes. Tenía una experiencia negativa respecto de la mezcla de oficiales y soldados paraguayos con oficiales y soldados de la Confederación Argentina, que había vivido situaciones de mayor conflicto, pero también de mayor libertad. En Corrientes, en 1846, las tropas estuvieron a punto de sublevarse en vista de ese contacto, y López rehuyó a partir de entonces
cualquier posibilidad de que las fuerzas paraguayas salieran fuera de las fronteras del país a combatir por otras causas. Por eso, por ejemplo, no se sumó a la gran alianza de Caseros, a la gran alianza contra Rosas que concluyó en la batalla de Caseros. Los contemporáneos consideraron que la propuesta de la mediación fue en gran medida una salida que encontró el presidente López para evitar el cumplimiento de los compromisos que tenía contraídos moralmente con el presidente Urquiza de la Confederación Argentina. Entonces, hay que mirar un poco el contexto internacional, los antecedentes de esa mediación y no tanto las consecuencias. Se pensaba en ese momento que la Confederación se uniría y que las 13 provincias que estaban ya formando la Confederación se impondrían o marcarían una línea sobre la provincia de Buenos Aires. No fue así, los hechos ocurrieron de otra manera y en aquel momento la Confederación Argentina no era mirada como una enemiga del Paraguay, sino como un país que facilitó el reconocimiento de la independencia y que había intervenido muy activamente meses antes en la solución del grave conflicto con los Estados Unidos por mediación directa del general Justo José Urquiza. Totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir el colega, porque indudablemente ustedes han visto que he tratado de presentar ese contexto, como se dijo, de lo que se vivía en Buenos Aires y lo que vivía, digamos, la Confederación en sí, porque no en ningún lado, y lo difícil que fue eso. Y las causas anteriores son las que priman para vencer, o sea, como en cualquier cosa de este tipo, es difícil discutir con dos testarudos, ¿no es cierto? Y las posiciones eran así. Pero el mérito de López es haber tenido esa psicología de buscar la vuelta, de buscar... Imagínense ustedes que son 20 kilómetros al Palomar de Caseros, ir y volver, o sea, con los caminos que había, teniendo que variar algún arroyo, charcos, o sea, todo eso tiene un mérito extraordinario y eso que es la petite histoire habla de la historia grande y permite conocer lo que fue esa misión. Así que totalmente de acuerdo, eso no tiene nada que ver con el futuro, aunque haya artistas que hayan actuado en alguna obra en distintas temporadas. Doctor, por esas precisiones, muy amable de su parte. ¿Alguien más que quisiera comentar algo? ¿Alguna consulta? Jerónimo. Sí. Gracias. Quise hacer una pregunta para el doctor Elizalde. Sí, justamente como él mencionó, habiendo dado el contexto vivido, las guerras intestinas en Argentina, y creo, si mal no recuerdo, el gobierno de Buenos Aires se encontraba hace 7 años separado del resto. ¿Hasta qué punto se le da una relevancia a esta gestión en la República Argentina? Porque, como usted mencionó, Urquiza se encontraba ya a las afueras de Buenos Aires con 16.000 hombres. Y fue, bueno, eso fue el 8 de noviembre, ¿verdad? Si el pacto se firmó el 10, fueron en cuestión de días, al menos se evitó una masacre, ¿verdad? Por cuestiones humanitarias. Pero no obstante, esta integración que hubo a través del pacto, años después se daría la batalla de Pavón, ¿verdad? Entonces, ¿hasta qué punto se recuerda o se le da la relevancia a esta gestión diplomática en la República Argentina? No ha tenido, estimado Jerónimo, demasiada relevancia, sobre todo en los últimos años, en los cuales hay otros métodos para investigar y para trabajar, pero no ha sido un tema que se haya tratado en demasía y que haya sido tenido en cuenta por trabajos y demás. Hay una escasa bibliografía al respecto. Sin embargo, ha tenido el reconocimiento de, como yo lo he citado, de Carlos Alberto Pueyrredón, de Ramón J. Cárcano, de figuras relevantes de la investigación en nuestro país,
figuras de la cultura, que le han dado el lugar que correspondía. Pero no es esto algo que tenga que ver solamente con el Paraguay. Lamentablemente en nuestro país muchas cosas son olvidadas y la tradición es un virus, digamos, la ha atacado y se olvidan muchas cosas. Por ejemplo, nuestro país, el 11 de noviembre, es el día de San Martín de Tours, el patrono de la ciudad de Buenos Aires. Desde hace más de 20 años, o mucho más, o 30 años, se quitó la fecha de celebración y no se recuerda ni la fecha de fundación de Buenos Aires, ni la fecha de su santo patrono. Y no hay pueblo en el interior que no lo festeje una u otra conmemoración. O sea que forma parte de esos olvidos, por lo cual ha sido un honor que me hayan invitado a hablar de algún modo y a sacar esto adelante. Ya voy a ver seguramente en algún medio para que no lo leyeran antes, vamos a sacar estas líneas recordando el episodio de la gestión de López. Muchas gracias, doctor. Apreciamos mucho su franqueza sobre la pregunta que le realizó Jerónimo. Usted podrá notar que todo lo que esté vinculado con Francisco Solano López es un tema muy, muy caro a los afectos del Paraguay, pero al mismo tiempo genera mucha polémica siempre. Y por eso es un personaje tan emblemático y de hecho es el héroe máximo de nuestra patria. Perdóneme, le voy a hacer una aclaración al respecto y le voy a contestar algo. Es cierto que hay polémicas y que hay cosas, pero yo se la voy a decir, le voy a responder que hay una cantidad de gente que pensamos de otra manera y hay algunos que están en eso. Y al fin y al cabo tendríamos que decir, como dijo, y le va a causar mucha gracia a Ricardo como embajador en el Paraguay, cuando le preguntaron a Ortega sobre las izquierdas y las derechas, y dijo, son formas hemiplégicas de la estupidez humana. O sea que esto más o menos estaría rondando algo parecido en lo que sería el talento o el pensar seriamente, para ponerle una cuota de humor y que vale la pena siempre. Por supuesto, muchas gracias, doctor. Definitivamente vale la pena el comentario y la acotación. ¿Hay alguien más que quiera hacer comentarios? ¿Hay algún mensaje en el chat? Veo, Diego, sí. A ver si puedo leer. A ver, es un mensaje... No. De Rosy Riquelme. Muchas gracias, muy agradecida a los organizadores por esta iniciativa, en contar con tan dignos exponentes, quienes nos ilustraron sobre un tema tan relevante para la historia y tomada entre varios otros como referencia para celebrar el Día de la Diplomacia Paraguaya. Muchas gracias, Rosy. Yo aprovecho, si no hay más consultas, más preguntas, quisiera comentar a todos que estamos compartiendo este espacio con colegas de Nueva York, Ottawa, Madrid, Berlín, Iquique, Bogotá, Ciudad de México, Canberra, a ver dónde más, perdón, y Berlín ya dije, Buenos Aires, eso. Así es que estamos literalmente de todo el globo y bueno, nos pone muy contentos de compartir con todos ustedes este espacio. Y para culminar, quisiéramos seguir hablando de esto, pero el tiempo es oro y solamente quisiera rescatar de nuevo las palabras que habían dirigido en su momento a Francisco Solano López por su gestión mediadora. Es indudable que vuestra excelencia ha conquistado una página gloriosa para la historia de la República del Paraguay. El convenio del 11 de noviembre, que lleva la firma de vuestra excelencia, obra de la política más alta y previsora, es la base y vínculo de seguridad recíproca para ambos países y gobiernos en todas las posibles eventualidades. Salvador María del Carril, 17 de noviembre de 1859, vicepresidente en ejercicio del Poder Ejecutivo de la Confederación Argentina. Sin duda la grandilocuencia con la cual se dirigieron hacia Francisco Solano López por la gran labor que le cupo, tuvieron su relevancia y su impacto para un país hermano como es la Argentina.
Y creo que espacios como estos nos permiten recordarnos a nosotros, a los paraguayos, que tuvimos roles y papeles relevantes en un pasado, contribuimos con la pacificación de las Américas, lo que nos caracteriza también hasta hoy como un pueblo que busca la paz y que fomenta la amistad. De nuevo, muchísimas gracias a todos por compartir este espacio, gracias a la DEP y a la COFUDEP por sumarse, por contribuir y por darnos el aliento para concretar este encuentro. Muchísimas gracias a los expositores, a nuestro querido embajador Escabone, de paso aprovecho, padrino de nuestra promoción de la Academia Diplomática, al querido doctor Elizalde, muchísimas gracias, esperamos contar con usted y aguardaremos conocer si es que llega a publicar esta presentación que realizó. Muchísimas gracias y esperemos encontrarnos de nuevo en cualquier momento para considerar otros temas. Ah, sí, perdón. Muchas gracias. No, muchas gracias. Invitamos a todos a poner las cámaras, a realizar una última foto de familia de esta semana en donde hemos tenido, como señalaba al inicio, 15 actividades coordinadas con la Cancillería, con la DEP, con la COFUDEP, SEID y EDI Jujuy. Y bueno, aplaudirnos a todos porque hemos logrado realmente actividades muy positivas para la carrera y sabemos que juntos somos absolutamente mejores. Entonces, muchas gracias a todos los colegas, compañeros que nos han seguido en esta Semana de la Diplomacia y esperamos seguir desde nuestros lugares aportando a una diplomacia mucho más profesional, mucho más activa y proactiva a los intereses de la República del Paraguay. Felicitaciones a todos y muchas gracias de vuelta. Saludos Bogotá, saludos Iquique. Un gusto, Ricardo. Saludos, señor embajador. Un gran placer y un honor, hermano. Saludos. Espero, Ricardo, abrazarnos en Madrid. Cuando quiera. Bueno, un gran gusto, ¿eh? Hasta luego. Saludos. Gracias, felicitaciones. Gracias. Gracias. Hasta luego. Ricardo, nos vemos en Madrid en 15 días. Sí. En 15 ¿Quién días. amenazó con Madrid en 15 días? Sí. ¿Quién? ¿Mario? Sí, voy a estar por allá. Escribime, Mario, nos vemos. Sí, el 10 por ahí, sí. Ya. Dale, dale. Chao, chao. Un gusto. Chao, gente. Chao, amigos, colegas. Chao. Gracias. Chao, queridos. Chao, chao. Un gustazo. Tenemos que vernos más. Muchas gracias. Chao, chao.